Esto ocurrió hace 2 años, en la noche de Halloween de 2023. Hoy tengo 25 años, pero en ese entonces tenía 22. Trabajaba como coordinador comunitario, organizando eventos para las familias del vecindario. Ese día en particular había sido agotador. Habíamos organizado un festival enorme con juegos competitivos, un concurso de disfraces, trivias por dulces y hasta un partido de dodgeball entre niños y padres. Fue divertido, sin duda, pero también absolutamente extenuante. Cuando finalmente llegué a casa alrededor de las 6 de la tarde, lo único que quería era colapsar en el sofá y olvidarme del mundo. Pero apenas había pasado una hora cuando mi teléfono comenzó a sonar. Era mi hermana menor, Savannah. «Oye, ¿puedes llevarme a mí y a Jackson a pedir dulces?», preguntó con esa voz que sabía que no podía rechazar. Ni mamá ni papá quieren hacerlo, y los padres de Jackson tampoco. Jackson era mi sobrino de 11 años. Savannah tenía 15, y como siempre pasaba, el papel del hermano mayor Salvador recaía sobre mí. A pesar de que cada músculo de mi cuerpo protestaba, me levanté, me puse ropa limpia y conduje hasta la casa de mis padres. Cuando llegué, Savannah todavía estaba perfeccionando su disfraz. Se había transformado en Raven de Teen Titans, completa con el maquillaje blanco fantasmal y la capa morada oscura. Jackson llevaba un impresionante disfraz de Sub-Zero de Mortal Kombat. Una vez que estuvieron listos, nos subimos al auto y nos dirigimos a uno de los vecindarios más concurridos de la ciudad. Quería asegurarme de que sus bolsas se llenaran hasta el tope. Las primeras horas fueron exactamente lo que esperaba de Halloween. Cada puerta que tocábamos se abría con sonrisas y puñados de dulces. En una casa, un anciano amable les dio a cada uno un hot dog y un refresco. «Cada año hago esto en lugar de repartir dulces», explicó con orgullo. «Prefiero darles algo con proteína. Es mejor para sus cuerpos». Pensé que el mundo necesitaba más personas como ese hombre. Los niños que pasábamos elogiaban los disfraces de Savannah y Jackson, y yo mismo vi algunos realmente impresionantes. Era claro que este vecindario se tomaba Halloween muy en serio. Después de visitar la última casa de la noche, comenzamos nuestra caminata de regreso al auto. Habíamos ido bastante lejos, así que nos esperaban unos 10 minutos de caminata. El vecindario se había vaciado considerablemente. Las familias habían vuelto a sus casas, y las calles que antes bullían de actividad ahora estaban inquietantemente tranquilas. Fue entonces cuando algo captó mi atención al otro lado de la calle. En el jardín de una casa donde no había luces encendidas, una figura vestida completamente de negro permanecía inmóvil. Me sorprendió haberla notado, considerando la oscuridad, pero siempre he sido alguien que presta atención a su entorno. La figura llevaba lo que parecía ser una capa con capucha, un atuendo completamente negro y algún tipo de máscara porque no podía ver su rostro en absoluto. No tenía idea si era hombre o mujer, pero lo que sí sabía era que nos estaba observando. Me acerqué discretamente a Savannah y Jackson. «Manténganse cerca de mí», dije en voz baja pero firme. «Hay una persona sospechosa al otro lado de la calle. Miren si quieren, pero no se queden viendo fijamente». Lo dije de esa manera para que supieran de qué hablaba sin provocar que la persona se acercara o nos siguiera. Jackson se rió, pensando que era solo alguien tratando de asustar a los transeúntes. Savannah, sin embargo, se puso visiblemente tensa. Ella sabía que yo llevaba mi Glock en la mochila, así que cuando le pedí que se mantuviera cerca, entendió inmediatamente que hablaba en serio. Jackson, demasiado joven para saber que portaba un arma real, seguía ajeno al peligro. Seguimos caminando, intentando mantener la calma. La figura aún parecía estar observándonos, aunque era difícil asegurarlo en la oscuridad. Estábamos cada vez más cerca del auto, cuando de repente escuché pasos pesados detrás de nosotros, el inconfundible sonido de botas golpeando el concreto. Me di vuelta y ahí estaba de nuevo, la misma vestimenta negra, pero ahora podía verla con mucha más claridad bajo la luz de las farolas. La persona llevaba un chaleco táctico, botas tácticas y pantalones negros metidos dentro de las botas. Una máscara de spandex cubría completamente su cara. Este detalle cambió todo. Alguien vestido de esa manera generalmente está armado. «Nos está siguiendo», susurré con urgencia a Savannah y Jackson. «Escuchen muy cuidadosamente. No dejen de caminar y no miren hacia atrás. Esa persona que mencioné está detrás de nosotros ahora mismo. Lo último que queremos es alarmarla o provocarla.
Mantengan la compostura y sigan caminando. Dirigí estas palabras principalmente hacia Jackson porque, siendo más joven, podría no comprender completamente la gravedad de la situación. Savannah lo entendió perfectamente. Su rostro había palidecido y podía ver sus manos temblando ligeramente. Continuamos adelante, lanzando miradas ocasionales hacia atrás. La persona mantenía la misma distancia, pero definitivamente nos estaba siguiendo. Cada paso que dábamos ella también lo daba. Cuando finalmente llegamos al auto, la figura aún venía hacia nosotros. Fue entonces cuando tomé una decisión audaz. Saqué mi Glock de la mochila y la apunté directamente hacia la persona. ¿Por qué nos está siguiendo?, exigí saber, mi voz temblando ligeramente por la adrenalina. La persona levantó las manos como si no esperara mi reacción. Luego lentamente se quitó la máscara. Era una mujer. Aparentaba 30 y tantos años, con cabello oscuro y rasgos duros. Se quitó la máscara pero no respondió mi pregunta. Solo se quedó mirándome con una expresión completamente vacía, como si estuviera procesando qué hacer a continuación. Te pregunté algo, repetí, aún apuntando el arma. ¿Por qué nos estás siguiendo? Lo que dijo a continuación no tenía ningún sentido. Con un tono casi robótico, completamente desprovisto de emoción, respondió. Soy policía encubierta. Me informaron de un robo en esta área, así que vine a investigar. Por eso estaba parada afuera de esa casa, pero cuando me miraste de forma extraña, asumí que tú eras el responsable del robo. Sería prudente que bajaras esa arma inmediatamente, o podría arrestarte por amenazar a un oficial de la ley. Dudé. Mi mente corría a 1000 por hora. ¿Qué se suponía que debía hacer? No quería arriesgarme a un arresto ni arruinar la noche de los niños. Pero su historia no cuadraba en absoluto. Si realmente había recibido un reporte de robo, ¿por qué estaría parada de espaldas a la casa en cuestión? ¿Cómo el simple hecho de que yo la mirara la hacía pensar que yo era un ladrón? ¿Por qué un ladrón caminaría casualmente por el vecindario después de cometer un crimen? Y lo más importante, ¿por qué una policía encubierta llevaría una capa con capucha? Bajé el arma lentamente, pero mantuve mi guardia alta. Si eres policía encubierta, dije con escepticismo, ¿por qué llevas equipo táctico completo? ¿No delataría eso inmediatamente que eres de las fuerzas del orden? ¿Y cuál es el propósito de la capa? No respondió. Solo se quedó mirándome fijamente otra vez, pero esta vez su expresión cambió. Algo malicioso brilló en sus ojos, como si estuviera irritada porque no le creía, y estuviera decidiendo qué hacer conmigo. Jackson y Savannah permanecieron completamente callados durante todo este intercambio. Podía sentir el miedo emanando de ellos. Entonces la mujer sonrió. Fue una sonrisa espeluznante, perturbadora, que no llegaba a sus ojos. Si no tuvieras esa pistola, dijo lentamente, saboreando cada palabra, esta noche habría terminado muy diferente para ti. Justo cuando terminó de decir eso, noté movimiento con el rabillo del ojo. 4 figuras más emergieron de entre las casas, caminando deliberadamente hacia nosotros. Todas vestían equipo táctico similar, pero sin la capa. 3 hombres y otra mujer. Se movían con la precisión coordinada de un equipo entrenado. Al auto, ahora, ordené a Savannah y Jackson, manteniendo mis ojos fijos en la mujer y las figuras que se acercaban. No tuve que repetirlo. Escuché las puertas del auto abrirse y cerrarse rápidamente. Una vez que confirmé que estaban dentro, subí al asiento del conductor y arranqué, las llantas chirriando contra el asfalto mientras aceleraba. Mientras nos alejábamos, miré por el espejo retrovisor. La mujer seguía parada allí, esa sonrisa inquietante aún en su rostro. Los otros 4 no sonreían. Sus rostros estaban completamente blancos, inexpresivos, como máscaras de porcelana sin vida. Era como si no tuvieran alma. Es difícil de explicar, pero había algo profundamente antinatural en ellos. El viaje de regreso fue en completo silencio. Estoy seguro de que los niños estaban en shock, igual que yo. Cada pocos segundos miraba el espejo retrovisor, medio esperando ver faros siguiéndonos. Pero la calle detrás de nosotros permanecía oscura y vacía. Dejé a Savannah y Jackson en casa de mis padres. Me aseguré de que entraran a salvo, y luego conduje a mi apartamento. Durante todo el camino, una pregunta no dejaba de dar vueltas en mi cabeza. ¿Por qué nosotros? El vecindario había estado lleno de familias caminando, docenas de objetivos potenciales.
Entonces, ¿por qué nos eligieron específicamente a nosotros? Unos días después, recibí un mensaje de texto de un número desconocido. No había palabras, solo una fotografía. Era una imagen de mi auto, tomada en el estacionamiento de mi complejo de apartamentos. Alguien sabía dónde vivía. Inmediatamente contacté a la policía y les conté todo lo que había sucedido la noche de Halloween. Tomaron el reporte con profesionalismo, pero básicamente me dijeron que no podían hacer nada, a menos que se hiciera una amenaza directa. Típico. Movido por la curiosidad, y probablemente por la estupidez, decidí hacer mi propia investigación. Volví a esa misma casa donde había visto por primera vez a la mujer de negro. Toqué la puerta y un hombre de unos 40 años abrió, luciendo confundido por la visita inesperada. «Disculpe la molestia», comencé, «pero ¿experimentaron algún tipo de robo o intento de robo la noche de Halloween?». Me miró aún más confundido. «No, para nada. Me acosté temprano porque tenía trabajo al día siguiente. No noté nada extraño». Le conté brevemente lo que había visto y no tenía idea de qué le estaba hablando. Le agradecí su tiempo y me fui. En ese momento ya sabía con certeza que la historia de la policía encubierta era completamente falsa. Pero lo que realmente me aterrorizaba era la implicación de todo esto. Esas personas de alguna manera conocían mi número telefónico, sabían dónde vivía, sabían qué auto conducía. ¿Había sido realmente un encuentro aleatorio? ¿O me habían estado vigilando durante días, quizás semanas? ¿Tenían algo planeado para esa noche que mi estar armado arruinó? Todas estas preguntas me atormentaron durante meses. Los pensamientos me consumieron. Me volví paranoico, constantemente mirando por encima de mi hombro. Tuve que buscar terapia para lidiar con la ansiedad. Instalé una cámara Ring en mi puerta principal y cámaras de seguridad adicionales alrededor de mi apartamento. Era la única forma en que podía dormir por las noches. Por si te lo preguntas, no he sido contactado por ningún número desconocido desde entonces. Nada más ha sucedido desde aquella fotografía. Han pasado 2 años completos, pero aún pienso en esa noche con frecuencia. Escribir sobre esto me ayuda a procesarlo, y estoy tratando de seguir adelante completamente. Pero si hay algo que quiero que la gente aprenda de mi experiencia, es esto. Siempre, siempre presta atención a tu entorno. Nunca sabes quién podría estar observándote. Es aterradoramente fácil encontrarte en una situación peligrosa, simplemente por existir en el lugar equivocado en el momento equivocado. Mantente seguro, mantente alerta, y si puedes, mantente protegido, porque puedo decir con total confianza que estar armado esa noche probablemente nos salvó la vida a los 3. Tenía 12 años cuando sucedió. Era el día de Halloween, y mi familia se estaba hospedando en un pequeño resort familiar a aproximadamente 1 hora de distancia de nuestro hogar. Mis padres querían hacer algo diferente ese año en lugar de simplemente caminar por nuestro vecindario, pidiendo dulces como hacíamos habitualmente. El resort estaba organizando una celebración de Halloween ese fin de semana con un montón de actividades, juegos y hasta un paseo embrujado en un carro de heno. No era un lugar particularmente grande. Tenía quizás 10 cabañas rústicas dispersas por la propiedad, un lodge principal donde servían comidas, un pequeño lago con un muelle de madera, y un largo campo abierto donde montaban los paseos en heno y organizaban los juegos. Todo el lugar estaba completamente rodeado de bosques densos por todos lados. Durante el día, el resort se veía normal, incluso algo pintoresco y pacífico. Los árboles proporcionaban sombra agradable, y podías escuchar el canto de los pájaros mezclándose con las risas de los niños. Pero una vez que oscurecía, los bosques se transformaban en algo completamente diferente. Se volvían negros como la tinta, impenetrables, y el resort adoptaba un silencio inquietante que te hacía sentir demasiado aislado. Nos registramos temprano esa tarde, alrededor de las 3. Recuerdo vívidamente caminar hacia nuestra cabaña y sentirme emocionado porque podía oler humo de fogata y manzanas acarameladas flotando en el aire frío de octubre. Los niños ya corrían por todas partes en sus disfraces, a pesar de que el sol aún brillaba. Había princesas, superhéroes, monstruos de todo tipo. Mis padres me dijeron que el paseo en heno embrujado comenzaba alrededor de las 7 de la noche y que habría juegos y actividades antes de eso. Así que me fui a explorar mientras ellos desempacaban nuestras maletas. Había varios puestos instalados en el campo,
Podías lanzar anillos sobre botellas para ganar dulces. Había un concurso de disfraces programado para más tarde, e incluso un área donde podías tallar calabazas. Todo estaba decorado con luces naranjas brillantes y telarañas falsas que colgaban de los árboles. La atmósfera era perfecta para Halloween. Fue ahí donde conocí a Ryan. Era otro niño de aproximadamente mi edad, tal vez un año mayor. Llevaba un disfraz de esqueleto realmente elaborado, con huesos que brillaban en la oscuridad. Me dijo que él y sus padres se estaban hospedando en la cabaña, justo al lado de la nuestra. Jugamos algunos juegos juntos y, para cuando terminamos, habíamos acumulado una buena cantidad de dulces. Cuando se acercaban las 7, comenzamos a ver una multitud de familias caminando hacia el área donde partía el paseo en heno. El tractor que jalaba el carro grande estaba estacionado cerca de un granero viejo y pintoresco. Habían alineado pacas de heno dentro del carro para que las personas se sentaran. Éramos tal vez 20 personas las que subimos. El conductor del tractor llevaba una máscara de espantapájaros bastante realista, y había varios trabajadores disfrazados de zombies y otras criaturas aterradoras que supuestamente saltarían durante el recorrido para asustarnos. Todo el mundo estaba emocionado, especialmente los niños más pequeños. El paseo comenzó siendo exactamente lo que esperaba, divertido y ligeramente espeluznante. Ya había oscurecido completamente, y habían colocado antorchas encendidas a lo largo del camino de tierra que serpenteaba a través del bosque. El tractor se movía lentamente, y de vez en cuando alguien disfrazado aparecía de repente detrás de un árbol, o corría hacia el carro haciendo ruidos aterradores. La mayoría de las personas gritaban y luego se reían. Era exactamente el tipo de susto inofensivo que hace que Halloween sea divertido. Pero aproximadamente a mitad del recorrido, algo me hizo sentir profundamente incómodo. Estábamos pasando por una parte del sendero que era notablemente más oscura que el resto. Las antorchas estaban más espaciadas aquí, dejando bolsillos de sombras profundas entre ellas. El tractor redujo la velocidad casi hasta detenerse, probablemente para aumentar la tensión dramática. Miré hacia el borde del bosque de mi lado, y fue entonces cuando lo vi. Un hombre estaba parado justo afuera del alcance de la luz de las antorchas, apenas visible en las sombras. Inmediatamente supe que no era parte del elenco del paseo embrujado. Su ropa no encajaba con el tema en absoluto. Por lo que podía distinguir en la oscuridad, llevaba una chaqueta negra común, jeans, y una gorra de béisbol jalada muy bajo sobre su rostro, ocultando sus rasgos. Simplemente estaba parado allí completamente inmóvil, con las manos metidas en los bolsillos de su chaqueta. No se movía, no gesticulaba. Solo observaba. Al principio traté de convencerme de que quizás era uno de los trabajadores del resort tomando un descanso entre sustos, pero algo en mi instinto me decía que no. Su postura era incorrecta. Su presencia se sentía fuera de lugar. En un momento hice contacto visual con él. Al menos creo que lo hice. Aunque su rostro estaba mayormente oculto en sombras, podía sentir sus ojos fijos directamente en mí. Fue una sensación visceral, esa conciencia primitiva de estar siendo observado por algo potencialmente peligroso. Me giré para ver si alguien más en el carro lo había notado, pero todos los demás estaban mirando hacia el otro lado, esperando que apareciera el próximo actor disfrazado. Cuando volví a mirar hacia el bosque, el hombre seguía allí en exactamente la misma posición. No se había movido ni un centímetro. Traté de ignorarlo durante el resto del paseo, pero seguía apareciendo en mis pensamientos. ¿Quién era? ¿Por qué estaba parado solo en el bosque? ¿Por qué me había estado mirando tan intensamente? Cuando el paseo finalmente terminó y todos bajamos del carro, miré hacia atrás una última vez hacia la parte del sendero donde lo había visto. Desde aquí, con la distancia y la oscuridad, no podía ver nada excepto la masa oscura e impenetrable del bosque. Se había ido. No lo mencioné a nadie en ese momento. Me convencí de que probablemente lo había imaginado o que había exagerado la situación en mi mente. Éramos niños en Halloween, después de todo. Se suponía que debíamos estar un poco asustados. Volvimos al lodge principal donde habían instalado más juegos y mesas llenas de comida. Mis padres se sentaron junto a una de las fogatas grandes que habían encendido alrededor del área, charlando con otros padres. Ryan y yo seguimos recorriendo el lugar, jugando juegos y recolectando más dulces. Durante aproximadamente una hora, todo pareció completamente normal otra vez.
Casi me había olvidado del hombre en el bosque, pero entonces lo vi otra vez. Ryan y yo estábamos parados cerca de la mesa de bocadillos, decidiendo si tomar más chocolate caliente, cuando algo llamó mi atención al costado de la multitud. Era él, el mismo hombre. No estaba cerca de nosotros, tal vez a unos 30 pies de distancia, pero estaba parado en el borde del área iluminada, justo donde comenzaba la línea de árboles, y nos estaba observando nuevamente. Había mucha gente alrededor, docenas de familias disfrutando de las festividades, así que parecía extraño que él simplemente estuviera parado allí solo, separado de todos los demás. Recuerdo que mi estómago se apretó en un nudo frío cuando me di cuenta de que definitivamente estaba mirando en nuestra dirección, en mi dirección específicamente. Intenté verle mejor el rostro, esperando que una mejor luz me permitiera identificarlo como simplemente un padre normal o un trabajador del resort. Pero incluso con la iluminación de las fogatas y las luces decorativas, era difícil distinguir sus rasgos claramente. Podía ver que tenía una barba corta y oscura, y su gorra parecía tener algún tipo de logo en ella, pero eso era todo. Le di un codazo a Ryan nerviosamente. «Oye», susurré, «¿ves a ese tipo allá? El que está parado solo cerca de los árboles». Ryan miró en la dirección que señalaba y se encogió de hombros. «¿Qué con él?» «Es el mismo hombre que vi en el bosque durante el paseo en heno. El que estaba parado solo observando». Ryan frunció el ceño considerando esto. «Tal vez es uno de los trabajadores del resort», sugirió. «Ya sabes, parte del personal». «No lo creo», respondí sacudiendo la cabeza. «Su ropa no es correcta para eso. ¿Y por qué estaría simplemente parado allí mirando?» «Entonces tal vez es el papá de alguien», ofreció Ryan, aunque su voz sonaba menos convencida ahora. Quería creerle. Realmente quería convencerme de que no era nada, pero ese hombre no estaba hablando con nadie, no estaba supervisando a ningún niño, no estaba participando en ninguna de las actividades, solo estaba parado allí observando, igual que en el bosque. Unos minutos después, cuando reuní el coraje para mirar nuevamente, se había ido. Simplemente había desaparecido en las sombras como si nunca hubiera estado allí. Para cuando dieron las 9, la mayoría de las familias con niños pequeños habían regresado a sus cabañas. El evento estaba llegando a su fin natural, pero Ryan y yo aún teníamos energía de sobra. No queríamos que la noche terminara todavía. «Oye», dijo Ryan, con esa sonrisa traviesa que los niños de 12 años tienen, cuando están a punto de sugerir algo ligeramente prohibido. «Deberíamos explorar un poco antes de que nuestros padres nos obliguen a entrar». «¿Explorar dónde?», pregunté, aunque ya tenía una idea de lo que sugeriría. «Hay un sendero detrás de las cabañas que va hacia el bosque. Vi algunos otros niños yendo por ahí antes. Podríamos ir un poco hacia adentro. Ya sabes, hacer algo realmente espeluznante para Halloween, antes de que termine la noche». Parte de mí no quería ir cerca de ese bosque, no después de haber visto a ese hombre 2 veces. Pero la otra parte de mí, la parte que no quería parecer un cobarde frente a mi nuevo amigo, finalmente ganó. «Está bien», acepté. «Pero no vayamos demasiado lejos, y necesitamos linternas». Ambos teníamos linternas pequeñas que nuestros padres nos habían dado. Las sacamos y nos dirigimos hacia el sendero que Ryan había mencionado. Estaba detrás de las cabañas, marcado por una pequeña señal de madera que decía «Sendero Natural». Comenzamos a caminar por el camino de tierra, riéndonos y retándonos mutuamente a ir más lejos. Cuanto más nos adentrábamos, más silencioso se volvía todo. Los sonidos del resort, las risas y la música se desvanecieron gradualmente hasta que lo único que podíamos escuchar era el crujir de nuestros zapatos en la tierra suelta y el ocasional susurro del viento entre los árboles. Solo habíamos caminado tal vez 200 pies hacia adentro, cuando nos detuvimos cerca de un pequeño claro. Había una vieja señal de madera clavada a un árbol que decía «Propiedad privada, no pasar». Pensamos que era gracioso y empezamos a lanzar pequeñas piedras a la señal, pretendiendo invocar fantasmas o algo igualmente tonto. Nos estábamos divirtiendo, sintiéndonos valientes y aventureros. Entonces ambos lo escuchamos al mismo tiempo. Pasos, pesados, lentos, deliberados, venían de algún lugar más profundo en el sendero detrás de nosotros.
Nos congelamos instantáneamente, nuestras risas muriendo en nuestras gargantas. Nos giramos lentamente hacia el sonido. Probablemente es otro niño, susurró Ryan, pero su voz temblaba. No sonaba para nada convencido, pero no sonaba como un niño. Quienquiera que fuera caminaba con peso, con la pisada pesada de un adulto. Encendí mi linterna y la dirigí hacia el sendero. El haz de luz solo alcanzaba hasta cierto punto en la oscuridad, y no podía ver a nadie todavía. Entonces los pasos se detuvieron abruptamente. Durante unos segundos que parecieron eternos, hubo un silencio absoluto y completo. Podía escuchar mi propio corazón latiendo en mis oídos. Luego una voz habló desde la oscuridad. «Hola, chicos». Era la voz de un hombre, calmada, casi amistosa, pero de alguna manera profundamente intimidante. Ryan me miró con los ojos muy abiertos, y sé que se dio cuenta de lo mismo que yo en ese momento. Era el hombre del bosque, el hombre que me había estado observando toda la noche. Dio un paso adelante, justo lo suficiente para que la luz de mi linterna lo iluminara parcialmente. Era él. Misma chaqueta negra, misma gorra de béisbol jalada baja. Ahora podía ver su rostro con más claridad. Tenía tal vez 40 años, con esa barba corta que había notado antes y ojos que brillaban de manera extraña a la luz de la linterna. «¿Qué están haciendo ustedes dos aquí afuera?», preguntó dando otro paso más cerca. Su voz era suave, casi gentil, pero algo en ella me puso la piel de gallina. Ninguno de nosotros respondió. No podíamos. El miedo nos había paralizado. «¿Les gusta el dulce?», preguntó metiendo la mano en el bolsillo de su chaqueta. Sacó algo y lo sostuvo en alto. En la luz de la linterna, pude ver el envoltorio naranja distintivo. Era una taza de mantequilla de maní Reese's. «Tengo muchos más de estos en mi cabaña», dijo, con esa sonrisa que no alcanzaba sus ojos. «Vamos, les daré algunos. Está justo por aquí». Empezó a señalar más profundo en el bosque. Ryan dio un paso atrás, y vi su rostro palidecer incluso en la oscuridad. El hombre dio unos pasos más hacia nosotros. «No tienen que tener miedo», continuó, su voz todavía inquietantemente calmada. «Es Halloween. Solo estoy repartiendo dulces como todos los demás. Los vi a ustedes dos en el paseo eneno antes. Parecían estar divirtiéndose». Cuando dijo eso, cuando confirmó que nos había estado observando, que nos había estado siguiendo, algo en mi cerebro finalmente superó el miedo paralizado y se convirtió en puro pánico. Agarré el brazo de Ryan con fuerza. «¡Corre!», grité. Nos dimos vuelta y corrimos lo más rápido que pudimos de regreso por el sendero.